Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Yo, Janito, tu canal de historias, curiosidades y por supuesto efemérides del mundo del fútbol. En el día de hoy tenemos la historia de un jugador que está haciendo estragos en las eliminatorias, a nivel internacional por supuesto, y también en su club en estos momentos, que es Independiente del Valle. Un jugador que con tan poca edad se está transformando en un pilar importante en esta selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro. Estamos hablando de Moisés Caicedo, una persona que tiene una historia de fondo y una historia detrás que carga en su mochila, que es sorprendente y que por supuesto la vivís por acá. Si quieren ver el análisis de su juego y un poco de datos también de cómo viene llevándose en la selección y en su club, bueno, pueden ir al canal de Sudamérica, que va a estar acá abajo en el primer comentario fijado, a ver ese respectivo análisis. Si quieren ver la historia y quieren conocerlo un poco más, se pueden quedar y por supuesto les dejo un minutito para que vayan abajo, se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos de acá de Yo, Janito. Así que ahora sí, los dejo con el video. Moisés Caicedo tiene 11 años, sabe que mañana hay partido en la escuela. Se calza la remera, el short, las medias, los zapatos y se tapa con una frazada para irse a dormir. Sí, se va a la cama ya vestido para jugar, a esperar que la noche pase rapidito para poder correr detrás de la pelota, sacudir la red y abrazarse con sus amigos. Para él, el fútbol es sinónimo de amor. En Santo Domingo, Ecuador, donde nació, juegan potreros de tierra con los más grandes y las patadas duras lo hacen llorar, pero también lo fortalecen. Su sueño es vestir la camiseta de Independiente del Valle. Cada noche se arrodilla y le reza a Dios para que ese sueño se haga realidad. Esas súplicas se cumplen y con creces. A los 15 años, Independiente del Valle se fija en él y empieza a formarse en un lugar que en los últimos años ha sido una academia de fútbol. Deja Santo Domingo, las carencias del barrio y a su nutrida familia, compuesta por sus padres y sus 10 hermanos. Por las noches extraña a su mamá, la llama llorando y la falta de amigos hace que los días sean más difíciles. Su timidez se convirtió en su peor enemiga. Con el tiempo logra vencerla y disfruta de defender la camiseta del equipo que ama. Va a ingresar Caicedo, Moisés Caicedo en Independiente del Valle. Así comienza la historia de Moy, como lo llaman a Moisés Caicedo, joven volante de 19 años y una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano. Juega de interior, un eslabón importante en el mediocampo, un puesto en que se fue moldeando en los últimos tiempos de la mano de Miguel Ángel Ramírez, el técnico de Independiente del Valle. Le pasó lo que a pocos, para él el 2020 es el año de sus sueños. Lo empezó con un título, fue campeón de la Conmebol Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle en marzo, equipo en el que era el capitán. Él convirtió el agónico gol de penal ante Flamengo en las semifinales para empatar sobre la hora y llevar la definición a los penales, en la que se impusieron los ecuatorianos. Luego llegó el triunfo en la final ante River Plate, y para Moisés un suceso muy particular. En el medio de la Libertadores Sub-20 que se disputó en Paraguay, viajó a Ecuador para jugar para Independiente del Valle en el campeonato de Primera División. Pero las delicias del 2020 no fueron solo en el inicio del año. Moy debutó en la Libertadores de mayores a los pocos días de la consagración en Asunción. Ingresó el 4 de marzo en la goleada ante Barcelona y una semana después volvió a entrar contra Junior y marcó un golazo. Fue a festejarlo con Ramírez, mucho más que su mentor. Admirador de Pogba y de Kanté, el 16 de septiembre, en la fecha regreso de la Copa, marcó el primer gol de su equipo en la histórica goleada 5-0 ante Flamengo. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh,
A los pocos días le llegó una oportunidad que no esperaba. Debutó en la selección de Ecuador. Fue en la primera doble fecha de eliminatorias para Qatar 2022. Jugó desde el inicio en la derrota ante Argentina en la Bombonera y luego ante Uruguay subió la apuesta. Marcó el primer gol del triunfo 4-2 del equipo de Gustavo Alfaro y se anotó un récord. Con 18 años es el jugador más joven de Ecuador en convertir en el camino hacia un mundial. Una marca que le pertenecía a Antonio Valencia, uno de sus referentes. Es el primer jugador nacido en el siglo XXI que anota en las eliminatorias sudamericanas. ¿Su sueño cuál es? Bueno, su sueño es jugar en el Manchester United y sabe que no tiene límites. Y bueno, como yo sé que les gusta mucho esta sección, llega el momento de que juegue Jesús Dátolo. Ese momento en el que tiramos un dato que quizás no se tenía en cuenta sobre Moisés Caicedo. Y bueno, y acá lo tenemos. Y en este caso es sobre estadística. Porque en todas las eliminatorias, o mejor dicho, en estas 4 fechas de eliminatorias en las que estuvo Moisés Caicedo, mantuvo un 88% de efectividad en pases. Un número increíble. Ah, y si te quedaste con ganas de más, para porque falta un dato muy importante. Como ya sabemos, es categoría 2001. Nació 5 días antes de que Ecuador se clasificara por primera vez al Mundial, el 7 de noviembre del 2001. Tras aquel gol de Caviedes versus Uruguay en el Atahualpa. Hoy tiene 19 años recién cumplidos y ya es todo lo que repasamos en este video. Así que esperamos que les haya gustado mucho a todos. Si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal, que por supuesto es gratuito, activar la campanita y como no, nos veremos en el próximo video. Si quieren dejar una idea para el próximo video de qué jugador les gustaría ver, ya saben, van a los comentarios y como no, pueden dejar su opinión. Un abrazo a todos y chau chau.